Amén. Vamos a ir a Primera de Juan, primera epístola escrita por el apóstol Juan, y vamos a ir al capítulo 3. ¿Lo tienen? Sí, amén. Aleluya. Vamos a leer 10 versículos. Primera de Juan, sí, primera epístola de Juan, no el libro de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y yo voy a estar leyendo de la versión, la Biblia de las Américas. Mirad, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Y eso somos. Amén. Así es esta versión, ¿verdad? Amén. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es el Él? Cristo. Cuando Cristo se manifieste en su plenitud, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aleluya. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Wow. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Versículo 6. Todo el que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo. No peca. ¿Cuántos estamos en Cristo? Amén. Pero todavía pecamos. ¿Sí? Vamos a ver cómo Espíritu Santo ayuda a discernir qué es eso. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Mire, desde el principio ha sido pecador. El Hijo de Dios, hablando de Cristo, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Cristo nos destruya a nosotros el pecado que se opone tanto a la voluntad de Dios? Cuando el diablo nos tira la basura, que quiere que nos pone pensamientos, nos tira intimidaciones, nos tira tropiezos, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir esas obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí está la aclaración del versículo 6. Se recuerda que dice que todo el que permanece en Él no peca. Y en el 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Practicar, ¿qué es practicar? Repetir. Dedicarse a hacer algo. Voy a practicar la guitarra, me voy a dedicar a hacer el ensayo. Voy a practicar a tirar la bola. Estoy repitiendo, deliberadamente estoy repitiendo algo, me estoy esforzando en hacerlo. El que es nacido de Dios no se esfuerza, no se dedica, no se aplica, no se saborea el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Mire, ¿por qué es que no? Como dijo alguien, yo creo que lo he dicho, un pastor aquí en California, dice, a veces un cristiano puede ser que tengamos mucho de Dios que no nos deja estar en paz en el mundo, y tenemos mucho del mundo que no nos deja estar en paz en la iglesia. No sé si me voy a entender. Puede ser que un cristiano se encuentre con mucho de Dios que no se siente a gusto en el mundo, pero también no se siente a gusto en la iglesia porque tiene mucho del mundo en él. Tenemos que ser o fríos o calientes. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, al tibio será vomitado.
dejará de ser cuerpo, dejará de ser parte del cuerpo de Cristo, cuando no nos decidimos si por el mundo o si por Cristo. ¿Qué es su decisión? Si hoy tuviéramos que marcar una cajita y decir, pues a mí me gusta más el mundo, márquela, que Dios le bendiga, siga viniendo, quizás se convierte. Pero si usted se decide por Cristo, amén, ayúdeme a caminar con Cristo junto con usted. Versículo 10. No terminé el 9. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10. En esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre usted, que es hijo de Dios, y a otra persona que no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo? Muchas veces le decimos hijo del diablo al que se nos atraviesa en el tráfico nada más. Hijo del diablo, te me metiste. Y quizás es un pastor, quizás es un evangélico que anda apurado y se le hizo tarde y va tarde al trabajo y es uno que acaba de orar y ayunar ese día y usted le dice, hijo del diablo. El hijo del diablo no es que se le atraviese en el tráfico. El hijo del diablo es aquel que dice aquí la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y mire, el que tampoco. Aquí no está diciendo, en eso se reconoce. Ponga atención, hermano, lo voy a tratar de explicar lo más que pueda en mi mente limitada, pero lo que está diciendo, en eso se reconoce la diferencia entre los que son de Dios y los que son del diablo, y solo habla de los que son del diablo. Básicamente está diciendo, si eso es esto, no eres de Dios. No explica, los de Dios hacen eso. No, solo está diciendo, esta es la diferencia entre los de Dios y los del diablo. Los del diablo no hacen justicia. ¿Y qué más dice el versículo 10? Y no ama a su hermano. Mire, el que dice que es cristiano, el que dice que es evangélico, el que dice que es hijo de Dios, nacido de nuevo, habla en lenguas, diezma, ofrenda, es voluntario y sirve en la iglesia, pero no practica la justicia, todavía es así medio tramposo. Y no solo eso, sino que también se da el lujo de no amar a su hermano. Ese no es de Dios. Yo sé, no se oyen muchos amenes, pero esa es la verdad. Podemos estar aquí, una vez más lo repito, yo tengo meses de no repetirlo, pero no solo porque venimos a la iglesia, somos salvos. No todo el que viene a la iglesia es cristiano. No todo el que levanta las manos y canta con nosotros va camino al cielo. No, es una verdad, tenemos que reconocerlo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Es hasta el fin del mundo que Dios mismo va a separar el trigo de la cizaña. Usted y yo no nos toca hacer la separación. No se paren la puerta, ni aquí en ninguna, a los de Facebook, no se paren la puerta de su iglesia y decir, ese parece trigo, ese sí, gloria a Dios, hermano, adelante, entra al gozo de la casa del Señor. Y viene uno, no, ese es cizaña. Ni lo saludo. No nos toca a nosotros distinguir. Es Dios el que distingue. Al fin de la era, al fin del tiempo, Él va a decidir, aleluya, me he estado esperando para separar lo bueno de lo malo. El trigo, la cizaña. Ángeles, saquen su cuervo, ¿cómo se dice? Su corvo, perdón, su cuervo, ¿verdad? Saquen su corvo, saquen su corvo, su machete y hacer la cosecha. Y ahí va los ángeles y separando el trigo, la cizaña, el trigo, la cizaña, el trigo, el trigo para Dios, la cizaña para ser quemada, el trigo para Dios, la cizaña para ser quemada. Así es que no nos toca a nosotros hacer la distinción. Nosotros mejor ocupémonos de vivir delante de Dios en santidad. Y no se preocupe de quién está al lado de usted o quién no, al menos que el que está al lado de usted le esté ayudando a correr la carrera de la fe. Entonces sí, preocúpese por él o por ella. Y dice, hermano, no te desmayes, yo estoy contigo, vamos hermano, tú puedes, vamos, etcétera. Animarnos unos a otros. Pero si uno está sentado ahí y ni es gente que le está ayudando, hermano, usted no se detenga por ver a la gente sentada, usted corramos la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Y en esta tarde me gustaría hablar sobre
el llamamiento a la santidad, el llamamiento a la santidad. Yo creo, hermanos, particularmente creo que en este tiempo, en esta era, la voz de Dios, el llamado de Dios para nosotros, para esta iglesia, es que busquemos la santidad. Que busquemos la santidad. No es nada nuevo, pero a veces necesitamos esos momentos donde Dios nos recuerda lo que necesitamos y nos conviene hacer. La santidad. Y la santidad no es vivir en iglesia. La santidad no es venir todos los días al templo. Eso puede ser parte de ello, pero la santidad tampoco es, hermanos, leer la Biblia todo el día porque pues va a tener que trabajar para comer. La santidad no es una lista de sís y de nos. No sé si compartí esto ya, quizás, no me recuerdo, pero cuando fuimos al viaje el año pasado a Guatemala y El Salvador con el grupo misionero, una de las enseñanzas que se me permitió dar fue en una congregación en El Salvador. Y algo que dije que creo que cayó un poquito fuerte fue que es más fácil ser cristiano que espiritual. Es más fácil ser cristiano, o creo que lo dije, creo que es más fácil ser religioso que espiritual. Y todos se quedaron, ¿y ahora qué nos va a decir? ¿Qué pedrada está tirando? Pero es más fácil decir, tener una lista, ya sea mental o denominacional, y decir, ok, ya oré, ya leí la Biblia, ya di $1 a la iglesia, ya fui a visitar al enfermo la semana pasada, del año pasado, check. Una lista, gloria a Dios. Soy santo porque ya hice todas estas cosas. ¿Y qué? Permítame decir, solo pensar. ¿Y qué si Dios lo único que le pidió ese día es que se dedicara a la oración? Y en ese tiempo de oración Dios le iba a revelar un plan para usted y para su familia. Pero por llenar una lista, check, tengo que ir a evangelizar, tengo que visitar al homeless, tengo que... Y check. Pero ¿qué tal si esa mañana Dios le pidió, amigo, quédate en casa, solo ora por media hora, ora por 1 hora, ora por 2 horas? Es más fácil ser religioso, check, que espiritual. Porque para ser espiritual tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios? Fui a la iglesia, ¿será que Dios me habló en la iglesia? Y si no me habló en la iglesia, si no me habla Dios en la iglesia, ¿dónde es que me hablas, Dios? Háblame, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero saber lo que tienes para mí. Entonces, hermanos, para serle honesto, varias semanas atrás tengo este material, este tema para compartir, y creo que hoy es el día para hacerlo. Y vamos a hablar sobre la santidad, lo que eso significa, lo que eso requiere de nosotros y por qué es tan importante la santidad. Y no solo eso, una vez más lo repito, porque Dios está pidiendo de nosotros santidad. Está pidiendo de mí santidad. Está pidiendo de mi hogar santidad. Y no estoy compartiendo esto para decir, sean como yo soy santo. No. Dios dice, sean puros como yo soy puro. Sean santos como yo soy santo, dice Dios. Todos estamos tirándole hacia esa meta, tirándole hacia ese blanco de la santidad. Usted no dejó de beber cerveza o de emborracharse porque quería ser religioso. Usted quería dejar de beber porque no quería ofender a Dios. Solo una borracha dijo amén aquí. Por eso, gloria a Dios. Formalmente, la hermana que tomaba y manejaba su auto con su niño allá adentro, y yo, ay, Señor, guárdanos. No te creas.
Porque sí me acuerdo. Sí, pero... Por eso cuando se convirtió dije, aleluya, yo quiero eso también, Señor. Yo quiero ser hijo tuyo, dame. Que vi la diferencia de las tinieblas y de la luz, hermano. Gloria a Dios. Y a los 11, 12 años dije, yo quiero eso. ¿Qué es eso? Yo acepto. Yo no sé cuántas veces acepté al Señor. Todo invitado que llegaba, ¡boom! Hasta con Alberto Motesi, que el hermano Carlos invitó en los 80, llegué y amén, yo también. ¡Ah! Me convertí muchas veces. Porque sabía que estaba en lo correcto. Y hablando de eso, hermanos, fíjense que parte de lo que quiero compartir ahora y parte de lo que creo que necesitamos asentar, hermanos, es que la santidad solo es una parte de nuestro caminar cristiano, no es lo único que sucede. Por ejemplo, antes de venir al Señor hubo un llamamiento. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio. Entonces, como cristianos, al inicio de nuestro caminar cristiano, hay un llamamiento. Hay un llamamiento, también hay cuando uno llega al llamamiento, llega también el arrepentimiento. Llega el arrepentimiento, llega la conversión. Y de repente inicia la regeneración. ¿Sí? La regeneración, regenerar, o sea, cambiar de cierto género mundano, por decirlo así, un género de estatus de vida, y comenzamos a ser regenerados, ser renovados, ser cambiados. Y parte de esta regeneración, ¿verdad? Existe lo que es la santificación. Sanctification, santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es una obra, hermanos, progresiva de Dios y del hombre. Le soy sincero, lo que estoy tratando de decirle y no se lo dije es, hace varias semanas atrás, los sábados en la mañana, estamos estudiando con un grupo de pastores, incluyendo a nuestro hermano Carlos, nuestro apóstol. Él es parte de esos grupos, los sábados en la mañana, estudiamos temas, ¿verdad? Nos juntamos. Todo empezó esto un mes después de que empezó la pandemia. Dijimos, bueno, pues no nos podemos ver, veámonos las caras por video y empecemos este compañerismo. Y empezó como un compañerismo y de repente se convirtió en clases bíblicas, ¿no? y temas bíblicos, y hemos compartido por ya 4 años los sábados, ¿verdad? Con ese grupo. Y algo que vimos fue libro, ¿verdad? Sobre la vida cristiana, y parte de lo que me tocó a mí dar una vez fue el tema de la santificación. Y lo leí, incluso les soy sincero, lo rompí, ¿verdad? Ya me tocó darlo y pues tengo muchos papeles y no quería. Y en cuanto rompí este papel, me di cuenta, eso es para la iglesia. Lo guardé y hoy antes de salir a la casa lo pegué de regreso. ¿Qué les parece? Y estoy usando ese material. Algunos de estos puntos no son de mi estudio. Quiero ser honesto, quiero ser transparente. Son algunos puntos que hace este autor de este libro, pero sin embargo creo que el tema en sí es importante y es relevante y es necesario para nosotros. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Y escuchando lo que el Señor hablaba a través de nuestro hermano Elmer, ¿verdad? La santidad de Dios, pensar en la santidad de Dios, dije, amén, la santidad de Dios está aquí, tenemos que también nosotros ser santos como Él. Y luego que dejemos lo pasado, la administración profética de nuestra hermana Carmela también, dije, amén, tenemos que dejar el pasado para entrar a un proceso de santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no veremos a Dios. Entonces dígame usted si no es importante la santidad. Dígame usted si no es importante la santificación. Y solo para hacer una diferencia entre algunas de las cosas que suceden nosotros como cristianos, 2 de ellas, varias, pero está la adopción, está la justificación, está la conversión, está el arrepentimiento, está el llamamiento, está la regeneración, etc. Pero veamos lo que es la justificación. Usted se recuerda cuando vimos el libro de
Romanos lo que es la justificación. Justificación, un contraste entre la justificación y la santificación, es que la justificación es una posesión legal. Justification, righteousness, ser justificado es que nos cambian el estatus de culpable a uno de no culpable y una posesión legal. Este es justo, nadie lo puede condenar. Ahí no tuvimos nada que ver nosotros, fue completamente obra de Dios. Justificados. ¿Cuántos se alegran de no tener culpa? Ya se borró, hermano. It's gone. Se fue. Y aún cuando peca, hoy en la noche, mañana en la mañana, usted dice, Señor, soy justo, perdóname, estoy en mejor lugar que cuando estaba antes. Justificado, perdonado, una posición legal. Usted pertenece ahí porque Dios lo puso ahí. No está ahí por sus méritos. No hay nada que usted podamos hacer para decir, hoy sí me justifiqué. Hermano, no, miren, nuestras obras son sucias, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Es la obra de Dios que nos sacó de nuestra perdidumbre, de nuestra perdición, y nos puso en alto y nos justificó, y abolió todo el pecado del pasado y nos dio posición legal. La justificación es una posición legal, la santificación es una condición interna. La justificación es una vez por todas, one time. Solo se justifica una vez y ya queda exento de la culpabilidad. One time, una vez, quedó justo, fue hecho justo por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Pero la santificación continúa durante toda la vida. La justificación, obra de parte de Dios. La santificación, nosotros cooperamos. Porque Dios no lo puede santificar si usted y yo no cooperamos. Pero la justificación, usted no tuvo que meter ni un dedo ni un centavo, Dios lo hizo todo. Pero la santificación, a usted y a nosotros nos toca cooperar y decir, yo quiero ser santo. Porque es el llamado, sed santos. Entonces, porque hay esfuerzo, hay obras que hacer. No obras, espero no me entiende, no obras de check. No, hay cosas que hacer. Y vamos a ver si lo explicamos. Pero también la justificación es perfecta en esta vida. Nadie le puede sacar y hacer hoyos a la justificación, hermanos. Van a tratar de decir aquí y allá y la Biblia misma, no hay condenación para el que está en Cristo. O sea, no hay. No hay hoyo en la doctrina de la justificación. Dios nos justificó y punto. Por favor, hermano, usted ya es justificado. You're forgiven, you're righteous, ya es justo. Somos justos. ¿Por qué cree que vamos a entrar al cielo? ¿Porque nosotros nos lo merecimos? No, porque nos justificaron, nos lavaron, nos perdonaron y nos dijeron, este tiene posición legal y puede entrar al cielo. Entonces es perfecta la justificación, pero la santificación, permítame decirle que no es perfecta en esta tierra. ¿A cuántos les ha ido bien en santificarse? ¿Sí? ¿Nunca ha tenido un estorbo? ¿Sí? ¿Nunca ha tenido un estorbo que se le atraviese, un obstáculo, una tentación? ¿Nunca ha dicho malas palabras cuando ya es convertido? ¿Nunca ha pensado robar? Aún en el servicio, cuando hay una cartera abierta y un billete de 100 ahí. Aleluya. Provisión, gloria a Dios. Santo es el Señor, mi ofrenda de hoy. Para la renta, gloria a Dios. Sabía que en la iglesia había provisión. No, hermano, ¿nunca ha tenido una tentación? ¿Nunca ha tenido un obstáculo a ser santo? Así es que la santificación no es perfecta. Luchamos con ella. El que es perfecto es Dios. Y el que nos santifica es perfecto. Pero nosotros, nuestra cooperación a veces no es perfecta. A veces sí voy, a veces no voy. A veces sí voy, a veces no voy. A veces sí quiero, a veces no quiero. Sí oro, no oro. Sí oro, no oro.
Sí voy a leer los proverbios al día. A veces no quiero leer los proverbios del día. Sí quiero, no quiero. La santificación no es perfecta. También vemos, para ya pasar a otro punto, que la justificación es la misma en todos los creyentes. Yo no soy más justo que el hermano Benjamín, ni el hermano Benjamín es más justo que Alonso, ni Roberto es menos justo que el hermano Pedro, etc. Todos somos justificados igual. Si nos ponen en escala y en la balanza de Dios, nadie va a pesar menos, nadie va a pesar más. Justificados completamente. Aleluya. No se alegre por hermano, demos la alabanza al Señor por ello. Aleluya. No hay diferencia. Dios no perdonó más y hizo más justo a uno que al otro. La justificación es pareja a todo el que cree en su nombre. Pero la santificación, esa sí difiere. ¿Quién es más santo? ¿Quién se consagra más? ¿Quién cree más? ¿Quién sigue más? ¿Quién obedece más? Ahí sí podemos decir, hay diferencia. Yo quiero a mis hijos igual, hermano, ninguno. Pero dígame si no prefiere al que obedece más. Aleluya, si solo tengo uno, dice mi mamá. No sé si me voy a entender. Hay diferencia. Todos somos hijos, todos justificados cuando creemos, pero en cuanto a la santificación, hay quienes estamos en pañales y otros ya vamos un poquito más avanzados y otros ya casi les salen las alas para entrar al cielo. Ya casi se lo llevan como Elías en el torbellino, casi. Como Enoc, ¿verdad? Se va a desaparecer un día. ¿Y dónde está el hermano? No sé, se lo llevó el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la santidad es tan importante para nosotros que no podemos perder de vista que es importante. Este cambio moral, hermanos, inicia el proceso de la santificación cuando comenzamos a darnos cuenta de que nuestra vida tiene que cambiar porque nuestros caminos eran errados y comenzamos a santificarnos y a buscar a Dios y lo interesante es que a veces perdemos la brújula y nos llenamos de check de la lista. Ya hice, ya voy a hacer, ya casi me apunto, ya y dejamos de buscar la santidad y más la religión. Dejemos la religión a un lado y busquemos la santidad. No se preocupe ser como el que está al frente, no se preocupe hacer como que la hermana. En cuanto a Cristo, amén, imitemos lo que ellos imitan a Cristo. Pero usted puede vivir su propia vida en santidad y se puede ver muy distinto a la otra persona. Hay quienes ayunan más que otros y no los hace más santos porque ayunan más que otros. Esa es su manera de santificarse, de cooperar con la santificación. Unos ayunan, otros oran más, otros leen la escritura, otros testifican más, otros aportan más, otros son generosos. Hay muchos dones que evidencian la entrega y la santificación. Ahora, no es por obras para que nadie se gloríe, pero la santificación es un trabajo interno. Y quiero leerle aquí unas líneas, hermanos, que creo que es muy importante. Que la santificación incluye un quebrantamiento del amor al pecado y su fuerza dominante en nuestra vida, de modo que nosotros como creyentes ya no estamos dominados por el pecado y no amamos el pecado. Si usted quiere saber si está siendo santificado, si usted está buscando la santidad, entonces una buena seña es que usted ya no ama el pecado.
Ya esa ligadura, that bond, eso que la liga, ¿cómo se dice? Esa relación entre usted y el pecado, ya no es esa cosa que está ahí, lo busca, lo desea, lo añora, sino que ahora lo quiere, lo detesta, le da la espalda, quiere correr del pecado. En vez de correr hacia el pecado, quiere correr del pecado. Si ese es usted, entonces es una buena seña que estamos buscando la santidad. Ahora, ¿es perfecta? No. Porque a veces, aunque estemos corriendo en contra del pecado, nos tropezamos en otras cosas y podemos caer. Pero una de las señas es que estamos corriendo del pecado, no hacia el pecado. Y en realidad, como leímos la vez pasada en la serie de Romanos, hermanos, que el pecado en nuestros miembros está vivo, ¿no es así? El pecado en nuestros miembros está vivo. Y el apóstol Pablo le dice, considérense muertos al pecado. Romanos 6 dice que así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. O sea, el pecado está ahí, pero nosotros debemos de considerarnos. Ahí está la cooperación. Considérate muerto al pecado. Pero esa película de Netflix está muy tentadora. Sí, considérate muerto al pecado. ¿Alguien me entendió con eso o no? Considérate muerto al pecado cuando estamos Lo digo por experiencia. Yo también tengo un Netflix en la casa. No sé si lo voy a cortar un día de estos, pero yo también tengo Netflix, no se preocupe. No estoy diciendo que está bien o que está santo, estoy diciendo que tengo Netflix, ¿ok? Pero estoy por escoger Netflix y me recuerdo, persigo la santidad. I'm after holiness. Pero mi carne me dice, play. Pero mi espíritu me dice, eres pastor, hombre. Eres hijo de Dios. Eres cristiano. Busca, más que todo, eres perseguidor de la santidad. Ok. El show de siempre, pues. ¿Cuántos han tenido esa batalla? Puede ser un Netflix, pero no se gloríe porque no tiene Netflix. Tiene celular. Es lo mismo. Sale lo mismo material ahí. Y tiene que ser tomar la misma decisión. Santidad o chisme. Santidad o inmoralidad. Santidad o pleito. Santidad o robo. Santidad o otra cosa del mundo. Y muchas veces, hermanos, como decimos que tenemos que estar muertos al pecado dominante, muertos al pecado, al poder dominante del pecado. El apóstol Pablo dice, no ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios. Romanos 6, 12 y 13. Y estar muertos al dominante poder del pecado quiere decir que nosotros como creyentes, en virtud del poder, hermanos, del pecado, quiere decir que nosotros tenemos poder para vencer las tentaciones y seducciones que el mundo nos tira, nos da, nos ofrece. Y el pecado ya no será nuestro amo como lo fue en una vez. ¿Cuántos tenían un amo que se llamaba pecado antes? Y en términos prácticos, hermanos, esto quiere decir que debemos afirmar dos cosas. Como una de las, como dice el escritor, me hizo curioso que muchos, por un lado, nunca podremos decir, él dice, no sé si está aquí, creo que, dice, el pecado me ha derrotado, me rindo. Es que yo así soy de carácter, soy bien enojón. Ni modo que la gente se aguante, así soy yo. Eso está diciendo, me rindo al pecado. No es que yo sí soy de enojón, yo sí soy de carácter, es que así era mi papá. Usted se está dando al poder dominante del pecado. No es que esa lucha la hemos tenido todos, mire, fíjese, no, pues que cayó mi abuelo, cayó mi papá, y pues yo también, como que, no, imagínese usted, hermano.
nosotros debemos de dominar el pecado y no permitir que el pecado nos domine a nosotros, cuando sabemos que es el que está tocando la puerta. ¿No lo dice el Señor a Caín? Caín, ¿no está el pecado a la vuelta para agarrarte y hacerte pedazos y hacer que mates a tu hermano? El pecado siempre está tocando, hermanos. Siempre estás echando el pecado, siempre. Para el santo y para el que no es santo. Para el joven como para el anciano, el pecado siempre está tocando a la puerta del corazón, a la puerta del cuerpo. Siempre está tocando el pecado. ¿Cuántos sintieron que se le estaba tocando hoy en la mañana? Hoy en la tarde. Ahorita. Está tocando el pecado a su cuerpo, a su mente, a su alma. Sin embargo, no podemos decir, es que yo así soy. Decir eso es darle poder al pecado que no tiene sobre nosotros ya. Es permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo cuando decimos, es que yo así soy enojón y ya mecha corta, mi apellido es mecha corta. No necesito mucho, solo exploto con cualquier mirada que me den. No, hermano, cambie eso, se llama pecado. Es que esa lengua, es que somos muy mal hablados, los Ramírez son muy, bueno, nosotros somos Ramírez, los López, pues somos muy mal hablados. Pues cambie eso, no le dé, ¿no? ¿Los López tampoco? Ah, de veras, perdón, hermana. Éramos, pero eso dijo de su mamá, ya mero me decía, no. Es broma, hermano, disculpe. Bueno, los pánfilos, pues, ¿hay algún pánfilo aquí? Ok, pánfilos. Somos muy mal hablados. Y a mí eso no me pueden quitar eso. Es una lástima escuchar a gente cristiana de años que dice, yo soy así y a mí nada me va a cambiar y así me voy a morir. Entonces no está permitiendo que el poder de la santificación obre en usted. Terminemos, hermanos. Básicamente, el punto de hoy es que debemos de buscar la santidad. Amén. Nuestra vida debe de ser santa. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, miren lo que Jesús mismo les dice. Les voy a leer en uno de los evangelios. Él les dice, en Mateo, les dice lo siguiente. Y ustedes saben que está ahí. No se lo doy para que no se distraiga, pero escúcheme para movernos más rápido. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice lo siguiente. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto también. Es lo mismo. Hablando de santidad, hablando de una meta. Ahora, algo yo difiero con el escritor de este material, porque él dice que en esta vida nunca vamos a alcanzar perfección. Eso lo llama él perfeccionismo. Y podemos diferir. Yo no soy, pues quizás tiene razón, pero yo no soy teólogo. Solo sé leer, como les dije. Yo soy inteligente, pero sé leer y sé aplicar, trato de aplicar lo que leo. Pero que no hay tal cosa de ser completamente santos. Entonces, que el dicho de sed santos como yo soy santo, solo es como tirándole a ese blanco, tirándole a esa meta alta, por lo menos para llegar a algo cerca de ahí. Y puede ser que tenga razón, como les digo. Pero entonces pienso en Elías, pienso en Enoc. Si no fuera perfecta la santificación en esta tierra, entonces ¿por qué Dios decidió llevárselos? No sé si me voy a entender. El escritor dice que la santificación va a ser perfecta hasta que nos muramos. Ahí vamos a ser perfectos, porque ahí vamos a dejar de batallar con el pecado. Y puede ser que tenga razón, que hasta el último suspiro, su santificación ya es completa porque dejó de luchar. Pero pienso en por qué la insistencia. Sin santidad nadie
ver al Señor. Purifíquense como Él es puro. Sean perfectos como Él es perfecto. Sean maduros como Él es maduro. Ser santos como Él es santo. Filipenses dice, si hay algo puro, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de honra, si hay algo que sea bueno, en esto pensad. En lo que te lleve a la santidad, en eso pon la mente. Lo que sí sé, hermanos, es que estamos siendo llamados a santificarnos. Podemos diferir en doctrina y en versículos y interpretarlos diferentes, pero la realidad es que Dios es santo y nosotros que somos llamados a ser santos. Y por eso son estas reuniones. No para exhibir lo que uno tiene o no tiene, es para animarnos a buscar la santidad. Amén. Por eso son los estudios desde detrás de un púlpito, hermanos, para motivarnos a buscar la santidad. No para hacer esto o lo otro, es para motivarnos a buscar a Dios. Por eso estamos diciendo, hermanos, hagamos el esfuerzo por leer una vez al día, por lo menos un capítulo de la Biblia, por lo menos un capítulo, 4, 5, 6 minutos, depende de qué tan rápido lee. 5 minutos de su tiempo en un día para leer. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos empujarnos, queremos motivarnos, queremos propiciar la búsqueda de la santidad. ¿Por qué los días de ayuno? ¿Por qué los días de oración? Porque estamos procurando la santidad. No queremos ser religiosos. Religiosos hay muchos, hermano. Yo no quiero ser religioso. Yo no quiero ser otro pastor que tira piedras desde el púlpito y dice, usted que no diezma, tome, se va al infierno. Ay, perdón, se va a ir al infierno. Casi te te vas a ir al infierno. Hijos del diablo, traen pantalones apretados, eso es el diablo. Ay, otra vez. Pensé que lo que tenía se me iba a pegar a la mano. Ashley, don't lie. No quiero ser otro religioso más tirando piedras desde el púlpito. Hermano, ¿por qué mejor no nos animamos a buscar la santidad? A ser santos. Hermano, estoy luchando con esto, ayúdame a orar. Amén, hermano. El santolón dice, por lo menos yo no lucho con eso. No, hermano, yo lucho igual que usted. Les voy a llevar mucho estos próximos 15 días que no está mi esposa. Ayúdame, hermano, por favor, no aguanto el estrés de la vida. Es broma, pero nos tenemos unos a otros. ¿A quién más vamos a ir? ¿Con quién vamos a hablar? Sino con alguien más que también entiende el mismo llamado de santidad. Nos tenemos unos a otros. Tiene a los líderes, tiene a los pastores, tiene a su hermano, tiene a su hermana. Todos somos llamados a la santidad. Apártate del mal. Busca el bien y apártate del mal. Es todo lo que significa. Busca el bien y apártate del mal. Y escribí aquí una de mis notas, que la santificación no se forza sobre otros, hermanos. No se puede forzar la santificación, la santidad a alguien. La santidad se enseña y se modela. Y ahí el problema. He ahí el error de tener una lista de ya hice, porque entonces por lo menos puedo medir cómo estoy. No, podemos tener una lista llena de checks, de tachones, sí, y estar mal delante de Dios. Una de las iglesias de Apocalipsis dice, ustedes dicen que son ricos, ustedes dicen que ustedes ya están listos para volar con las alas de ángeles, ya está. Dice, pero yo te digo que eres un pobre desventurado. Y te ruego que compres de mi colirio. Podemos tener los check. Oh, qué bonita iglesia. Oh, qué bien lo tienen en orden. Oh, qué bonito. Oh, qué organizados. Pero Dios puede estar diciendo, pero te falta la santidad.
Aunque a mí me gusta tener las cosas en orden, usted también, todos nos gusta, queremos que este ministerio crezca y sea robusto, fuerte, que tenga aviada, que tenga momentum, que tenga esa máquina corriendo que lo tiene y nos vamos a ir mejorando, pero hermanos, que no nos falte la santidad. Que no nos falte cuando entre el Señor a nuestras reuniones y solo se dé una paseadita aquí y pueda oler un olor fragante de gente que se ha consagrado y que cuando batalló durante esa semana o esos meses o ese mes, que por lo menos sepa que hay gente que está entregada a buscar la santidad y que no está amando el pecado. Y aquí me voy a quedar un rato más. Imagínense las reuniones que vamos a seguir teniendo cuando Jesús, el Padre y el Espíritu Santo hagan presencia y se agraden de lo que huelen de esa congregación. ¿Nunca ha entrado a un jardín y está lleno de flores? Y no es agradable entrar a ese jardín o una huerta y huele, wow, qué impresionante. ¿No es así? Dígame, porque yo no huelo. ¿Sí es así? Sí. Pero me recuerdo cuando tenía el sentido del olfato. Que así sea Dios con nosotros, que la santidad sea la que Dios... Bien hecho, iglesia. Bien hecho, iglesia. Y lo bueno que no va a ser para gloria del hombre, sino va a ser para gloria de Dios, porque el que busca la santidad está viendo para arriba de todas maneras, poniendo las cosas en las vistas en las cosas de arriba en vez de las cosas de la tierra. Oremos, hermanos. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.